en las vastas y antiguas tierras de Uz, donde los atardeceres pintaban el cielo con tonos de fuego y oro, y las estrellas brillaban con una intensidad casi palpable en las noches desérticas, vivía un hombre cuya riqueza no se medía solo en oro y plata, ni en la vastedad de sus posesiones, sino en una piedad y rectitud que asombraba a todos los que lo conocían. Su nombre era Job. Era un hombre verdaderamente intachable, temeroso de Dios con una devoción sincera y profundamente alejado de cualquier forma de mal. Su prosperidad era legendaria. Poseía 7,000 ovejas que pastaban en las extensas llanuras, 3,000 camellos, vitales para el comercio y el transporte a través de las rutas desérticas, 500 yuntas de bueyes que araban sus campos y tiraban de sus carros, y 500 asnas que servían para diversas tareas. Su servidumbre era incontable y sus propiedades se extendían por kilómetros. Pero, más allá de toda esta opulencia material, el verdadero tesoro de Job eran sus hijos. Era padre de 7 robustos hijos y 3 hermosas hijas, quienes eran la alegría de su vida y la razón de su constante gratitud. Sus hijos, jóvenes y vivaces, gozaban de banquetes y celebraciones frecuentes, compartiendo su felicidad en abundancia. Job, siendo un hombre de profunda fe, siempre los purificaba después de cada festejo, ofreciendo holocaustos por cada uno de ellos, por si acaso, en medio de la alegría y el descuido, hubieran pecado o hubieran pensado algo impropio en su corazón. Su piedad era meticulosa, su amor por su familia inmenso, y su vida, un ejemplo de virtud para toda la región. Un día, en las alturas celestiales, más allá de la comprensión humana, se celebraba una asamblea divina. Los ángeles, seres de luz y devoción, se presentaron ante la majestuosa presencia de Dios, y entre ellos, con una presencia oscura y desafiante, llegó también el adversario, Satanás. Dios, con su voz que resonaba como un trueno y llenaba todo el espacio con su autoridad, preguntó a Satanás: ¿De dónde vienes? Él respondió con una familiaridad inquietante: de recorrer la tierra y andar por ella, de observar a la humanidad y sus caminos. Entonces Dios, con un atisbo de orgullo divino en su tono, pero con una profunda convicción en la integridad de su siervo, dijo: ¿Te has fijado en mi siervo Job? No hay otro en la tierra como él, un hombre verdaderamente intachable, recto en todas sus acciones, temeroso de Dios en cada fibra de su ser, y alejado por completo de cualquier forma de mal. Su vida es un testimonio de devoción. Satanás, con una risa sarcástica que helaría la sangre de cualquier mortal y con una astucia milenaria en sus ojos, replicó con desdén: ¿Acaso Job teme a Dios sin recibir nada a cambio? ¿Crees que su devoción es desinteresada? ¿No lo has cercado con tu protección a él y a toda su casa y a todo lo que tiene? Has bendecido la obra de sus manos con una prosperidad abrumadora, y sus rebaños se han multiplicado de manera prodigiosa en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Verás cómo te maldice en tu propia cara. Su fe es tan solo una transacción, un intercambio por tus bendiciones. Dios, con una serenidad inescrutable y una confianza absoluta en la verdadera naturaleza de Job, aceptó el desafío. Su voz, aunque tranquila, contenía una autoridad incuestionable. Está bien, todo lo que tiene está en tus manos. Tienes permiso para hacer con sus posesiones lo que quieras. Solo a él no lo toques. Su vida está fuera de tu alcance. Y así, el drama cósmico, una prueba de fe sin precedentes, comenzó a desplegarse en la vida de Job, sin que él, en su tranquila existencia terrenal, tuviera la menor idea de la oscura conspiración que se tejía en los cielos por su causa. Mientras Job estaba tranquilamente en su casa, disfrutando de la paz y la prosperidad, sin sospechar la terrible tormenta que se avecinaba, ni los designios celestiales que se cernían sobre él, llegó el primer mensajero. Su rostro estaba pálido, sus ropas sucias por la prisa, y su voz
entrecortada por el miedo y el agotamiento. Apenas podía articular las palabras. Los sabeos han atacado con una ferocidad inaudita y se han llevado los bueyes y las asnas, toda tu valiosa caballería. Y lo que es peor, han matado a los siervos a filo de espada, sin piedad. Solo yo he escapado por la gracia divina para contártelo. La noticia fue un golpe, pero Job, habituado a los desafíos de la vida, mantuvo la compostura. Apenas terminó de hablar este primer portador de malas nuevas, cuando llegó otro, jadeando, con los ojos desorbitados y el olor a humo impregnado en su ropa. Fuego de Dios ha caído del cielo. Ha consumido por completo las ovejas y a los pastores, reduciéndolos a cenizas. La tierra humeaba y el aire olía a destrucción. Solo yo he escapado con lo último de mis fuerzas para contártelo. Job sintió un escalofrío. El fuego divino. ¿Qué significado tenía esto? Y mientras este segundo mensajero, aún tambaleante, intentaba recuperar el aliento, otro más apareció, con el rostro desencajado y los ojos llenos de terror puro. Los caldeos han asaltado. En 3 bandas separadas, estratégicamente coordinadas, han asaltado los camellos, tu vasto rebaño, y se los han llevado, sin dejar rastro, y han matado a los siervos a filo de espada, derramando sangre inocente. Solo yo he escapado, por puro milagro, para contártelo. La acumulación de desgracias era abrumadora, pero Job se mantuvo firme. Pero el golpe más devastador, el que desgarraría su alma y pondría a prueba cada fibra de su ser, aún estaba por llegar. Antes de que este último mensajero terminara su horrible relato, un cuarto hombre llegó, con el alma completamente destrozada, su rostro surcado por lágrimas y su voz un lamento. Tus hijos y tus hijas, oh Señor, estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano mayor, celebrando como de costumbre, cuando de repente un gran viento, una tormenta colosal e inesperada, vino del desierto con una fuerza inimaginable y azotó las 4 esquinas de la casa con una furia implacable. Y esta se derrumbó sobre ellos. Todos murieron, Señor, todos. Solo yo he escapado milagrosamente para contártelo. En un instante, Job lo había perdido todo. Su inmensa riqueza, sus valiosos bienes, sus incontables siervos, y lo más preciado, lo que más amaba y por lo que vivía, sus 10 amados hijos. Cualquier hombre común se habría derrumbado en la más profunda desesperación, maldiciendo su existencia, a Dios y a todo lo que le rodeaba. Pero Job, con el corazón destrozado, con un dolor tan profundo que parecía abrir un abismo en su pecho, rasgó sus vestiduras en señal de luto extremo. Se afeitó la cabeza como era costumbre en tiempos de gran aflicción, y postrándose en tierra, con el rostro en el polvo, adoró a Dios, y pronunció unas palabras que resonarían por los siglos, un testimonio de fe inquebrantable que desafiaría la lógica humana. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo el sufrimiento inimaginable, a pesar de la pérdida total, Job no pecó ni atribuyó culpa alguna a Dios por lo sucedido. Su fe permaneció inquebrantable, una roca en medio de la tormenta más feroz. De nuevo, en las esferas celestiales, en el ámbito de lo divino, los ángeles se presentaron ante Dios en otra asamblea, y Satanás, con su arrogancia habitual y una sonrisa de satisfacción por el caos desatado, también estaba allí. Dios, con una voz serena pero con un matiz de reproche, preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Y él respondió con su tono desafiante, de recorrer la tierra y andar por ella. Dios entonces, con una voz que transmitía una profunda verdad, inquirió, ¿te has fijado de nuevo en mi siervo Job? Todavía no hay otro en la tierra como él, un hombre intachable, recto en su camino, temeroso de Dios en su corazón y alejado de todo mal. Y mira, todavía mantiene su integridad a pesar de todo lo que le has hecho.
a pesar de que me incitaste a arruinarlo sin causa alguna, sin que él lo mereciera. Satanás, astuto y persistente en su maldad, replicó con una cínica lógica: piel por piel. Eso significa que un hombre, si se ve realmente amenazado, lo dará todo por salvar su propia vida. Es natural. Toda la riqueza, los hijos, todo eso es reemplazable. Pero extiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne. Verás cómo te maldice en tu propia cara. Verás si su piedad es tan profunda cuando el dolor le atraviese el cuerpo. Dios, una vez más, concedió permiso, pero con un límite inquebrantable. Está bien, Él está en tus manos. Puedes afligirlo, pero respeta su vida. Su alma es mía. Y así, Satanás salió de la presencia de Dios, irradiando maldad, y afligió a Job con llagas malignas, úlceras dolorosas e incurables que cubrían su cuerpo desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. El sufrimiento físico de Job era insoportable. Su cuerpo se convirtió en una masa de dolor, pus y sarna. Job, con su cuerpo cubierto de estas horribles úlceras, se sentó entre cenizas, un lugar de luto y desolación, y tomó un tiesto, un fragmento de cerámica rota, para rascarse las llagas, intentando aliviar un poco el picor y el dolor ardiente. Incluso su propia esposa, al ver su miseria y su estado deplorable, con el corazón roto por el sufrimiento de su marido y la pérdida de sus hijos, le dijo con amargura y desesperación: ¿todavía te aferras a tu integridad? Después de todo esto, maldice a Dios y muérete. Pon fin a este sufrimiento y a tu vida inútil. Pero Job, con una dignidad que trascendía el dolor más extremo y la lógica humana, le respondió con firmeza: hablas como una de las mujeres necias, que no entienden los caminos de Dios. ¿Acaso recibiremos de Dios solo el bien, solo las bendiciones, y no el mal, las pruebas, la adversidad? En todo esto, a pesar de la provocación de su esposa y el tormento físico, Job no pecó con sus labios, ni pronunció una palabra de queja o blasfemia contra Dios. Su fe seguía siendo un faro en la oscuridad. Al enterarse de la inmensa tragedia que había caído sobre Job, 3 de sus más antiguos y respetados amigos, Elifaz de Temán, Bildad de Suac y Zofar de Naamat, viajaron desde sus lejanos lugares de origen con el corazón encogido por la noticia, para lamentarse con él y ofrecerle consuelo. Eran hombres sabios y de buena posición, y su viaje fue un acto de lealtad. Cuando lo vieron de lejos, el impacto fue devastador. Apenas lo reconocieron. El hombre fuerte y próspero que conocían estaba ahora irreconocible, demacrado, cubierto de llagas, sentado entre las cenizas. Levantaron la voz en un lamento desgarrador y lloraron amargamente. Rasgaron sus vestiduras en señal de profunda aflicción y esparcieron polvo sobre sus cabezas, sumergiéndose en el dolor de su amigo. Se sentaron con él en tierra, en silencio, durante 7 días y 7 noches. Un periodo de duelo y respeto, y ninguno le habló palabra, porque veían y sentían que su dolor era inmenso, demasiado grande para las palabras. Finalmente, Job, incapaz de soportar más el silencio opresivo que reflejaba su propia agonía, rompió el mutismo y maldijo el día de su nacimiento, deseando no haber existido, deseando que ese día hubiera sido borrado del tiempo. Sus amigos, con buenas intenciones pero una comprensión limitada de la complejidad del sufrimiento de Job, y aferrados a sus propias doctrinas teológicas, comenzaron a hablar. Elifaz, el temible, fue el primero. Con una sabiduría tradicional y una aparente calma, sugirió que el sufrimiento de Job era el resultado de algún pecado oculto, de alguna transgresión que Job no había confesado. Piensa, ¿quién que sea inocente ha perecido jamás? ¿Dónde han sido destruidos los justos?, preguntó, insinuando que Job no podía ser tan justo como decía. Bildad, el suaíta, con un enfoque más rígido en la justicia divina,
Insistió en que los hijos de Job debieron haber pecado para morir de tal manera, y que Job debía buscar a Dios con arrepentimiento, pues si era puro, Dios lo restauraría de inmediato. Su visión era un ojo por ojo divino. Zofar, el Naamatita, con una postura más severa y menos tolerante, acusó a Job de ser malvado y de no reconocer sus transgresiones, insinuando que el castigo de Dios era incluso menor de lo que merecía por sus pecados. Si te arrepientes, Dios te escuchará, pero con un tono que dejaba entrever que Job era culpable. Job, sin embargo, se defendió con vehemencia, con pasión y con una lógica desgarradora. Afirmó su inocencia una y otra vez y cuestionó la justicia de Dios al permitir tal sufrimiento a un hombre justo como él. Anheló un juicio con el Todopoderoso, una oportunidad para presentar su caso y defender su integridad ante él. La conversación se convirtió en un largo y tortuoso debate, que se extendió por capítulos, con sus amigos repitiendo la doctrina de que Dios solo castiga a los impíos y premia a los justos, y Job, aferrándose a su integridad, buscando una explicación para su dolor inmerecido, y una audiencia con el Dios que sentía que lo había abandonado. Después de que Job y sus amigos terminaron de debatir, agotados y sin llegar a ninguna conclusión, un joven llamado Eliú, que había estado escuchando atentamente todo el intercambio, pero que había permanecido en silencio por respeto a la edad de los demás, finalmente no pudo contenerse más. Se enojó profundamente, tanto porque Job se justificaba a sí mismo en lugar de a Dios, como porque sus amigos no encontraban una respuesta adecuada para Job y, aún así, lo condenaban sin entender. Eliú, con una elocuencia ardiente y una perspicacia que superaba la de los mayores, comenzó a hablar. Argumentó que Dios es infinitamente mayor que el hombre y que su propósito en el sufrimiento no siempre es el castigo por el pecado, sino a veces la instrucción, la corrección y la purificación del alma. Explicó que Dios habla de muchas maneras, incluso a través del dolor y la adversidad, para apartar al hombre del orgullo, para humillarlo y, en última instancia, para salvarlo de la fosa de la destrucción. Su discurso fue un puente entre la rigidez de los amigos y la desesperación de Job, preparando el terreno para la intervención divina. Pero la respuesta definitiva a la angustia de Job, la verdad que pondría fin a sus preguntas, no vino de un hombre, por más sabio que fuera. En medio de un torbellino majestuoso, un fenómeno natural que anunciaba una presencia divina, Dios mismo respondió a Job. Con una voz que infundía asombro, reverencia y un temor sagrado, una voz que era el sonido del universo mismo, Dios comenzó a cuestionar a Job. Le preguntó dónde estaba él cuando puso los cimientos de la tierra, cuando fijó sus dimensiones, cuando los mares se desbordaron de las entrañas de la tierra, como si nacieran de un vientre materno. Le preguntó sobre el misterio de la luz y la oscuridad, sobre la nieve y el granizo, sobre los ríos subterráneos y las vastas constelaciones. Dios le preguntó sobre el poder indomable de la naturaleza, la creación de bestias salvajes como el Leviatán y el Behemoth, criaturas tan poderosas que ni Job ni ningún hombre podrían controlar. Le mostró a Job la inmensidad del universo, la complejidad de la vida y la intrincada belleza de toda la creación, todo lo cual escapaba a la comprensión humana. Dios no explicó el porqué exacto del sufrimiento de Job de forma directa. No le dio una razón lineal o un propósito humano comprensible. En cambio, reveló su propia omnipotencia, su sabiduría infinita y su soberanía absoluta sobre todo. Le mostró a Job la insignificancia de su propio entendimiento en comparación con la grandeza inabarcable de lo divino. Ante tal manifestación de poder y sabiduría, Job, abrumado por la verdad, se humilló por completo, reconociendo su profunda ignorancia y su falta de perspectiva. «He hablado de cosas que no entendía», dijo Job con humildad y arrepentimiento. «Cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no conocía. Por tanto, me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza». Su fe, aunque probada,
salió fortalecida, no por entender la razón, sino por reconocer la grandeza de Dios. Después de toda esta prueba inimaginable, después de la humillación y el arrepentimiento de Job, la restauración de su vida fue aún más gloriosa y abundante que su estado inicial. Dios, en su infinita justicia, reprendió a los 3 amigos de Job por no haber hablado de él con rectitud, a diferencia de Job, que a pesar de sus quejas, siempre buscó la verdad y mantuvo su integridad. Y ordenó que Job intercediera por ellos, que orara por sus amigos para que su ira no cayera sobre ellos por sus palabras erróneas. Cuando Job, con el corazón lleno de compasión y perdonando a sus amigos por su falta de entendimiento, oró por ellos, el Señor restauró su fortuna de una manera asombrosa y milagrosa. Le dio el doble de lo que había tenido antes, superando con creces su prosperidad original. Y el Señor bendijo el final de la vida de Job más que su principio. Tuvo de nuevo 14,000 ovejas, que cubrían las colinas, 6,000 camellos, que cruzaban el desierto en caravanas, 1,000 yuntas de bueyes, que trabajaban la tierra con vigor, y 1,000 asnas, que servían fielmente. Y lo más preciado, le nacieron 7 hijos y 3 hijas, hermosas y llenas de vida. A sus hijas les dio los nombres de Jemimá, que significa paloma, Kesia, que significa canela, y Keren Hapuk, que significa cuerno de col o cuerno de belleza. Y eran las mujeres más hermosas de toda la tierra, no solo por su físico, sino por su gracia y espíritu. Gob les concedió herencia entre sus hermanos, algo inusual para la época, demostrando su amor y equidad. Y Job vivió 140 años después de todo esto, una vida larga y plena, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, rodeado de una familia numerosa y bendecida, y murió, anciano y lleno de días, en paz, habiendo demostrado una fe que ha inspirado a millones a lo largo de los siglos. La historia de Job no es solo un relato de sufrimiento humano, sino un testimonio eterno de fe inquebrantable, de paciencia indomable frente a la adversidad más extrema y de la soberanía inescrutable de Dios. Nos enseña que el dolor no siempre es un castigo por nuestros pecados, y que la fe verdadera, la que Dios valora, se revela y se fortalece en la adversidad más profunda. Job encontró consuelo no en una explicación lógica de su sufrimiento, sino en la abrumadora y majestuosa presencia de Dios. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha hecho reflexionar profundamente sobre la fe, la adversidad y el misterio del propósito divino, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Y si quieres seguir explorando vidas extraordinarias de la Biblia, que desafiaron lo imposible con su fe, te espera una historia fascinante sobre cómo un joven se atrevió a interpretar los sueños más enigmáticos del rey y se levantó para ser uno de los hombres más poderosos e influyentes de la historia, sobreviviendo a fosos de leones y a la ira de reyes. ¿Listo para descubrir el increíble viaje de Daniel?